¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace usted? ¿Llega a su sillón, se sienta a ver esa película o le dice a su familia, ponle pausa, cuéntame qué fue lo que pasó? Bueno, hermanos, ahorita vamos a poner en pausa y ver qué es lo que está sucediendo para poder llegar a este libro de Reyes. Vimos semanas pasadas que nos tocó estar aquí, vimos cómo el hermano nos predicaba sobre los jueces. Vimos que cada uno de ellos pues hacía lo que bien le parecía. Todos en ningún momento tomaban el consejo de Dios. El común denominador de este libro de Jueces fue que cada juez hacía lo que bien le parecía. Y luego llegamos al libro de Samuel. En el libro de Samuel aparece este profeta que nos dice que fue el último juez y que para exhortar a su pueblo, él exhortaba a su pueblo a que abandonara la idolatría que estaba en ese momento. Samuel envejece y llega a ocupar el cargo los hijos de Samuel, llegan a establecerse como jueces, pero ellos, pues dice la Biblia que no anduvieron en los caminos de su padre. Entonces se reúnen los ancianos, los líderes del pueblo de Israel y le dicen a Samuel, oye, pues queremos que nos constituyas un rey como las demás naciones. Eso lo vemos ahí en Primera de Samuel, versículo 8. El pueblo quería un rey, el cual Samuel va a Dios y le comenta esto, y Dios le dice, oye, pues no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Entonces pues vamos a constituirles un rey. Viene el primer rey, que es Saúl, desobedece, es desechado por Dios, y después aparece en escena el rey David. Ya en Segunda de Samuel vimos la vida del rey David, su relación con Dios, sus luchas y batallas. El corazón de David resultó ser del agrado de Dios y hace un pacto con él, prometiéndole que de su linaje saldría el que se sentaría en el trono de Israel. La semana pasada el hermano Néstor nos predicaba Segunda de Samuel. Vimos al final que David se llegó a su esposa Betsabé. De Betsabé tuvieron 2 hijos, el primero muere y el segundo de estos hijos llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, dice ahí en el texto. Y ahí nos quedamos, hermanos. Ahora sí, ahí estamos en la película. Ahora sí vamos a darle play y a sentarnos a escuchar esta historia de redención que ahora le corresponde al libro de Primera de Reyes. Para ubicarnos en el contexto histórico, nos encontramos en la nación de Israel por el año de 970 a.C. aproximadamente, siendo los últimos días de vida de David y los últimos días de su reinado. El pueblo de Dios parecía que gozaba de paz, de unidad, de estabilidad espiritual. Sin embargo, vamos a ver cómo la desobediencia de Dios, la desobediencia de los siguientes reyes que le siguieron a David, pues terminaron con una decadencia espiritual. Y el tema de hoy que vamos a tocar y que vamos a abordar es un reino en decadencia. Ese es el tema de hoy, un reino en decadencia. Hermanos, el autor de un libro de la ruina de Dios, de la ruina de un reino, su nombre es Brian Mason. El autor de este libro, de forma introductoria, nos dice que el propósito primordial del libro de Reyes es revelar el control de Dios en los asuntos de la historia hebrea
A pesar de las intenciones desenfrenadas y perversas de cada rey, la frase clave, nota esa frase clave, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, explica la tragedia que acarrea el pecado cuando quitamos a Cristo del trono de nuestro corazón. Y hermano, escucha esta verdad y llévatela, anótala, llévatela a tu casa, porque Cristo es Rey de Reyes. Tú debes rendirle el trono de tu corazón. Porque Cristo es Rey de Reyes, tú debes rendirle el trono de tu corazón. Pero hermano, te estarás preguntando de qué forma o de qué manera me enseña este libro de Primera de Reyes a yo rendirle mi corazón a Dios. Y la respuesta es siendo obediente a la palabra, guardando sus estatutos y decretos, siendo obediente a los mandamientos o a la palabra de Dios, guardando sus estatutos y decretos. Y eso nos lleva al primer punto, porque la obediencia trae unidad, bendición y prosperidad. La obediencia a la palabra de Dios trae unidad, bendición y prosperidad. Dios nos ha dado grandes promesas en su palabra, hermano, pero también nos ha dado mandamientos. La ley de Dios debe guardarse y respetarse para que nos vaya bien. La mayoría de las veces queremos ser prósperos y bendecidos, pero no hacemos lo que Dios nos ordena en su palabra. El rey David, en sus últimas palabras, le dice a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. Dios ya prometió que a mi descendencia daría el trono de Israel. La condición es que no te desvíes, Salomón, de sus caminos, que andes en todos sus estatutos, porque tu reino será firme en gran manera. Y eso lo vemos ahí en Primera de Reyes 2, 1 al 4. Voy a dar lectura rápida. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Como hijos de Dios solemos decir que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. He escuchado decir hermanos que dicen que también dicen Cristo es mi Rey, que soy hijo de un Rey. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? He escuchado cristianos decir esto así con facilidad: somos hijos del Rey. Y sí, tiene razón, Cristo es nuestro Rey, pero la pregunta aquí sería: ¿dejamos que ocupe el trono de nuestras vidas? ¿Dejamos que Cristo se siente en el trono de nuestro corazón? ¿Cristo ocupa el trono de nuestro corazón? Dice la Biblia, la palabra lo estamos escuchando venimos estudiando en Génesis, que nuestra naturaleza es con tendencia al mal y a desobedecer todo tiempo. El orgullo, la soberbia, la idolatría son pecados que obstaculizan la palabra de Dios y hacen que ésta no surte efectos en nuestros pensamientos y acciones. El orgullo, la soberbia hace que la palabra no surta efecto en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Las personas no están dispuestas a escuchar el consejo de Dios, debido a que su mente no está dispuesta. Sí, pueden buscar algunos consejos, pero solo les prestan atención a aquellos que son de su conveniencia o refuerzan la decisión que ellos ya han tomado en una primera instancia. Hermanos, ¿se acuerdan de algunas decisiones importantes que ha tomado? ¿Quién o qué fue el patrón que lo motivó a tomar esa decisión? ¿Fue la palabra de Dios o fue su propia astucia? Hermanos, el rechazar la ayuda y hacer las cosas a nuestro modo es algo que nos dice que estamos en nuestra naturaleza humana de pecado.
No queremos consejo. ¿Cómo tomamos esa exhortación? ¿Cómo tomamos ese consejo del hermano? A veces lo más grave, hermanos, no es por desconocimiento a veces de la palabra de Dios. El problema se debe también a que hay rebeldía y anarquía en nuestro corazón. Seguimos siendo reyes en nuestras vidas. No queremos darle a Cristo el trono que se merece en nuestro corazón. Somos ingobernables, ajenos a los consejos de Dios. Hacemos lo que bien nos parece como los jueces. Y muchas veces eso que hacemos que nos parece nos lleva a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué nos dicen jueces? ¿Cuál es el común denominador? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces, la mayoría, si no todas las veces, eso nos lleva a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por otro lado, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, hay bendición, hay unidad, hay prosperidad en el reino. La obediencia nos acerca a Dios. Y es lo que vamos a encontrar en estos primeros capítulos en la vida del rey Salomón. Dios prueba a Salomón y ofrece darle lo que le pida. Dice ahí capítulo 3, versículos 3 a 6, mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David. Dice que sacrificaba 1000 holocaustos y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. A lo que Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Dice la escritura: un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y Dios se agradó de esto. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios se agrada. Porque no pedimos, dice también Santiago, pedís pero pedís mal, para tus deleites, para tu carne, para tus pasiones. Pero aquí Salomón dice: un corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esa petición fue agradable al Señor, que además de darle sabiduría, le dijo: por cuanto pise también te añado riquezas. Parte de las bendiciones que recibimos como hijos de Dios cuando andamos en obediencia a la palabra es su sabiduría, hermanos. Dice Santiago que alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios por medio de la oración. Él nos la puede dar abundantemente y sin reproches. Pero esta sabiduría, dice ahí más abajito en Santiago, dice: esa sabiduría es de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, para emplear en cosas buenas que edifiquen al reino de Dios. Porque hay gente muy astuta, pero utilizan eso para hacer lo malo, para buscar cómo atajos, cómo justificarse, cómo excusarse, cómo evadir. Esa sabiduría tarde o temprano vamos a tener que aplicarla. Y aquí vemos cómo le pasó a Salomón con las dos mujeres. Ese texto también, cuando leemos en Reyes, muy conocido y muy famoso, cuando llegan las dos mujeres ante el trono de Salomón. Y una dice: oye, llegan las dos y dice: mi hijo es el que vive, y el hijo de la otra mujer es el que ya murió. Y la otra dice lo mismo, ¿verdad? Oye, mi hijo es el que vive, y el otro es el que está muerto. Y el juez Salomón dice: traigan una espada y partan por el medio del niño vivo. Cuando la mujer del niño vivo, dice ahí en el texto, se le conmovieron sus entrañas, y dijo al rey: dad a el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Y fue cuando el rey respondió: dad a aquella al hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo el pueblo se maravilló de la sabiduría del rey. Capítulo 4 sigue hablando de la sabiduría de Salomón, pero ahora para administrar, para gobernar, para delegar funciones. Tuvo jefes, dice ahí que tuvo jefes, secretarios, gobernadores que lo abastecían. Dice versículo 20 del mismo capítulo 4: Judá y Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose.
Había prosperidad, había bendición, el pueblo gozaba de paz, seguridad militar, eran buenos tiempos. Porque Salomón andaba en los caminos del Señor, en obediencia a los mandamientos que Dios ya le había dado y que por medio de David le hizo saber a su hijo. Y Dios dio, versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Salomón gozaba de reconocimiento y fama de las demás naciones por estar en la presencia de Dios, obedeciendo y guardando sus mandamientos, que es lo que decíamos. Dice que venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Incluso vamos a ver ahorita más adelante, capítulo 10, nos habla de la reina de Saba, que vino a Jerusalén cargada de especies, oro y piedras preciosas, a ver y constatar esa gran sabiduría de Salomón. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, hermanos, en obediencia completa a su palabra, el Señor nos bendice con su gracia y misericordia, trae paz, unidad, trae abundancia en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, a la iglesia local, podemos servir, podemos dar nuestros diezmos, todo, sin que falten, ofrendar, ayudar al hermano necesitado. En el trabajo, en el servicio al Señor, Dios nos puede usar para enseñar, dirigir, administrar, presidir dentro de la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, en cualquier ministerio en el que seamos útiles y podemos darle honra y gloria al Señor. El Señor nos puede usar, el Señor nos puede dar esa sabiduría de lo alto para poder presidir, para poder dirigir, para poder ser líder. Hermanos, en los siguientes capítulos habla de los 5 y 6, habla de los proyectos de construcción de Salomón, el templo, el palacio real. Sin embargo, aquí lo que el autor trata de hacer énfasis es en la adoración al Dios verdadero, que eso es lo que realmente es importante. La adoración al Dios verdadero. Es por ello que se nos va a dar especificaciones y medidas del templo, su mobiliario, así como el traslado del arca al templo y su dedicación. Nosotros ya no tenemos que edificar un edificio o un templo a Dios. Nuestro templo, hermanos, es Cristo, al cual debemos adorar en absoluta obediencia a su palabra, dejando que Él sea el que se siente en el trono de nuestro corazón. ¿Se acuerda de esa ilustración que las escuelitas bíblicas, o cuando en algunos libros que venimos al Señor, del círculo donde está la sillita y está Cristo, la cruz en medio de nuestro corazón? Dice un texto muy conocido y que muchas veces lo repetimos y lo citamos, Gálatas 3:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y parafraseando, hermanos, un poco este texto, ¿por qué no diríamos: en mi corazón ya no reino yo, mas Cristo reina en mí? Ya no reino yo en mi corazón, Cristo es el que reina en mí. Hasta aquí todo parecería ir bien en la vida de Salomón. Sin embargo, vamos a ver cómo al final del capítulo 10 y capítulo 11 los pecados de Salomón terminaron por alcanzarlo. El pecado que va a alcanzar. Sus 1000 mujeres tenían todo un harén. Las riquezas, el oro, caballos de Egipto, lo llevaron a apartarse de Dios, adorando ídolos y acumulando riquezas para sí. Dios no está peleado con que tengamos riquezas. Pero ¿qué haces con eso? ¿Cómo administras? ¿Cómo es la mayordomía? ¿Eres generoso? ¿No eres generoso? ¿Ayudas? ¿Aportas a su reino, a la iglesia local? Pero si nada más estás acumulando riquezas. Porque Cristo es Rey de Reyes, tú debes rendir el trono de tu corazón. Y recapitulando, debemos rendir nuestro corazón a Dios siendo obedientes a sus mandatos, y como resultado de esa obediencia encontramos comunión, unidad, bendición y prosperidad. Pero en contraste, hermano, vamos a ver cómo la desobediencia trae división, perdición y juicio. Y este es el segundo punto, hermanos. La desobediencia trae división, perdición
La desobediencia a la palabra, a los mandatos de Dios, trae división, perdición y juicio. A partir del capítulo 11 se marca un parteaguas en la nación de Israel. El reino se divide, reino del sur, reino del norte por otro lado. Comienza la debacle espiritual, religiosa, política, esa nación próspera de Israel, en la que todos querían ir y querían ver cómo prosperaba la sabiduría esa, ahora se viene picada. Los primeros versículos del capítulo 11 señalan claramente el pecado del rey Salomón, que lo llevó a la idolatría. Las mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, situación que provocó el enojo de Dios. Y vamos a regresar. Jehová ya había dado instrucciones a los hijos de Israel por medio de Moisés en Deuteronomio 17 sobre cómo debía ser el rey de su pueblo. Dice Deuteronomio 17, versículos 14 al 20, no lo busque, yo aquí lo tengo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás un rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no os volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, y estos estatutos para ponerlos por obra. O sea, no hay excusa. Salomón ya tenía los mandamientos, ya se conocía la Torah, ya conocía Deuteronomio, ya tenía el libro de la ley. Y ahí decía claramente, pareciera que el rey Salomón no tenía una copia del libro de la ley, desconocía estas instrucciones, o seguramente sí las conocía, pero estaba siendo rebelde e indiferente a los mandatos de Dios. Aquí está. Todo lo contrario, no tendrás muchas mujeres, no acumular riquezas y oro. O sea, parece que al pie de la letra estaba siguiendo él lo que no se debe hacer, palomeaba. Fallando en casi todos los puntos, terminó siendo un idólatra, rindiendo culto a los dioses de sus mujeres extranjeras, Balaam, Astoreth, Moloch, etc. Aumentando carros y caballos, haciendo volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y fíjese, en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 28, fíjese lo que dice aquí, y esto es muy claro, para que vean cómo Salomón y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Los caballos directamente de Egipto. No volverás a Egipto, no como los caballos de Egipto, los carros. Dice un comentarista esto: Dios ya había sacado a su Israel de Egipto, pero Salomón todavía tenía Egipto en su corazón. Dios ya había sacado a su Israel de Egipto, pero Salomón todavía tenía Egipto en su corazón. ¿Qué les dice eso, hermanos? Y aquí viene la pregunta para nosotros: ¿cómo andamos en nuestro corazón? ¿Ya hemos sacado a Egipto de nuestro corazón o seguimos trabajando y sirviendo a Faraón? Para reflexionar, meditar. ¿Ya hemos sacado a Egipto de nuestro corazón o seguimos trabajando y sirviendo al Faraón?
¿Sometemos nuestra carne o le damos rienda suelta a las pasiones? La palabra dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de la palabra de Dios para poder resistir a esos dardos del enemigo. Cuando el enemigo venga a susurrarle aquí al oído que le va a dar todas las riquezas de este mundo, piensa usted, hermano, en lo majestuoso Rey que tenemos, que nos ha prometido cielos nuevos y vida eterna si persevera hasta el fin. Satanás te viene a hablar al oído y te dice, vete por acá el camino es más fácil. Hermanos, el Nuevo Testamento nos recuerda que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento tienen que servirnos de ejemplo, hermanos, para no caer en desobediencia. Déjenme ir yo a 1 Corintios 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras. Y luego dice verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí en el Nuevo Testamento encontramos el consejo para no caer en estos pecados. ¿Qué nos enseña también esto? Que a pesar de que Salomón, porque a veces nos han vendido el Salomón de que, como decía en las escuelas, sé como David, sé como Salomón. Salomón, el rey más sabio y rico, tantas mujeres. Escribió los Proverbios y el libro de Eclesiastés, donde deja ver que al final de sus días se arrepintió y obedeció los mandamientos de Dios. Podemos concluir que Salomón no era el modelo de rey, no era él el rey o líder que el pueblo de Dios debía seguir. No era el Salomón de las predicaciones, que son como esos textos aislados para hacer referencia a ciertos personajes de la Biblia, donde decíamos que se les enseña, sé como David, sigue el ejemplo de Salomón, un rey poderoso, sabio, muy rico. Aquí nos estamos dando cuenta que no es así. Por eso debemos de leer y seguir todo el consejo de Dios y aprender todo el consejo de Dios, toda la palabra. Es una historia de redención. No podemos sacar textos de aquí y de acá y nada más decir para nosotros querer hacer referencia a algo que nosotros, una idea que nosotros traemos. Poderoso, sabio, muy rico. Aquí nos estamos dando cuenta que aunque su sabiduría fue muy sabio, hizo alianzas, estrategias políticas, el reino fue próspero, mantuvo cierta paz, se casó con la hija de Faraón, hizo alianzas. Él era muy sabio, pero al final vamos a ver que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, guiando al pueblo para adorar a otros dioses. Pero, hermanos, no todo está perdido. Hay esperanza. Siempre hay una esperanza. Porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: ahora alguien superior a Salomón está aquí. Ahora alguien superior a Salomón está aquí. Y ese es el verdadero ejemplo de rey. Porque Cristo es Rey de Reyes. Tú debes rendirle el trono de tu corazón. Estamos viendo que la desobediencia trae división, perdición y juicio. Con la muerte de Salomón, el reino se divide.
cae en una decadencia espiritual. La mayoría de los siguientes reyes que gobernaron no repitieron la historia, se repite la frase: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por un lado el reino del norte, Israel, con Jeroboam, y por otro lado el reino del sur, con Judá. Roboam, hijo de Salomón, en el sur, Judá. La maldad y el pecado seguían en aumento. Cada vez venía un rey que se decía hacía lo peor. De los reyes del norte, hermanos, ninguno se salvó. Todos hicieron lo malo. Algunos más malos, como el caso del rey Acab. Se dice que influenciado por su esposa Jezabel. Imagínense, si Jezabel, una mujer, ahora imagínense Salomón 1000. Jeroboam, del cual se dice que fue el mayor de los apóstatas por construir 2 becerros de oro. A él no le convenía que bajaran al templo a adorar al Dios verdadero. Por eso, ¿qué hizo? Bueno, estratégicamente voy a construir 2 becerros de oro en las orillas de Jerusalén. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Fíjense hasta dónde llegó. O sea, esos eran de la descendencia de Leví, pero él hizo sacerdotes. Dijo: bueno, no tenemos aquí sacerdotes, ¿no? Bueno, vamos a hacer sacerdotes también, para que el pueblo no se vaya ya a adorar al Dios verdadero. Ninguno de los 16 reyes subsiguientes del reino del norte, por mencionar algunos de los reyes del norte: Nadab, Basán, Elá, Simri, Omri, Acab y Ocosías, no hicieron nada para eliminar el sistema religioso de adoración de Jeroboam. Incluso el autor menciona: habiendo caminado en los pecados de Jeroboam. Todos estos reyes que le continuaron, habiendo caminado en los pecados de Jeroboam. Por otro lado, en el reino del sur, porque así lo narra el libro de Reyes, te dice, te hace referencia a un rey y te dice: en el reinado de tal en el norte, Judá, en el reino del sur, reinaba este rey, tantos años duró su reinado. Entonces, aquí en el reino del sur, a la edad de 41 años comenzó a reinar Roboam. Dice que 17 años reinó en Jerusalén. Se dice que en sus primeros 3 años llevó al pueblo por los caminos de Dios. Los primeros años. Sin embargo, esto no duró mucho, porque en los siguientes 14 años de su reinado se alejó de Jehová, queriendo hacer lo mismo que su padre. En un esfuerzo vano de igualar la gloria de su padre, tomó 18 esposas y 60 concubinas, de las cuales le nacieron muchos hijos. Orgulloso de su harén y prosperidad se olvidó de Jehová. Roboam. Pero Dios siempre tiene un plan. Dios está arriba, moviendo los hilos de los escenarios, de los personajes, y Dios levantó un rey en Egipto llamado Sisac como instrumento para humillar a Roboam, saqueando los tesoros del templo y del palacio. También se llevó los escudos de oro que su padre Salomón había hecho. Dice cómo Dios levanta, quita y pone reyes, levanta enemigos. Hermano, mucho cuidado con las cosas materiales, que no vayan a separarnos de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Una casa, un terreno, una cuenta bancaria, un negocio. Dios no la puede quitar así, en cualquier momento. Fíjense lo que dice el comentarista bíblico Roger Crux. Nos habla respecto de esto, hace referencia a esto y dice: Dios estaba detrás de toda la arrogancia y ambición, tanto de Roboam como de Jeroboam. Fueron utilizadas para llevar a cabo los propósitos de Dios. El orgullo humano y el egoísmo parecen prevalecer, pero Dios está a cargo. Es esta verdad la que mantiene en su juicio a los cristianos. Cuando el pecado parece desbocado, detrás del escenario, Dios está al control.
Pareciera que no hay salida, que la maldad aumenta, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La lista de reyes del reino del sur continúa con Abián, el capítulo 15. Se dice que este rey anduvo en todos los pecados de su padre Roboam. Sin embargo, aquí lo interesante aparece en versículos 3 y 4, en donde se menciona lo que Dios había hablado a Salomón. Dios es fiel a sus promesas. En capítulos anteriores Dios ya le había dicho a Salomón que por amor a su siervo David, no se rompería todo el reino, sino que daría una tribu a su hijo. Y por eso tenemos aquí la tribu de Judá. Y después lo vamos a ver en Segunda de Reyes, ya más a detalle. Después de esto se mencionan los reinados que hicieron los rectos ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque empezaron a quitar todos los ídolos. Estamos hablando de los reinados de Asa, que duraron 41 años. Pueden ver ahí en el libro de Reyes cómo Asa, cómo pasan tantos reyes del reino del norte, que duran 3, 7 años, pero Asa se mantiene, que reinó 41 años. Y al final también en el versículo 22, ya al final de Reyes, también nos habla del rey Josafat, que también se dice que hizo lo bueno, ¿verdad? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sí, aquí el dato interesante, de los 20 reyes que gobernaron la nación del sur, se dice que solo 8 cumplieron con los estandartes de obediencia a la ley de Dios. Solo 8 de los 20 reyes que hubo en el sur. Vamos a ver en Segunda de Reyes los demás reyes, pero solo 8. Y de los 20 reyes del norte que hubo en el reino del norte, ninguno se salva. Todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En medio de esta perdición, 40 reyes en total, de los cuales solo 8 andaban en el temor de Dios. Como podemos ver, hermanos, pues era un caos espiritualmente hablando, de oscuridad, tinieblas, prevalecían en la nación de Israel en ese momento. El pecado los había rebasado. El sistema apóstata religioso que había implementado Jeroboam, la idolatría del rey Acab y Jezabel adorando a Baal. Hermanos, en medio de toda esa decadencia espiritual, recordemos que Dios siempre está al control y manda siervos comprometidos con la verdad a predicar su palabra. Siempre. Por eso les decía, siempre hay una luz de esperanza. Dios sigue teniendo paciencia. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, Pedro, cuando habla de que todos los hombres, quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Envía ministros, pastores, siervos de Dios a predicar su palabra, para exhortarles al arrepentimiento y que se vuelvan a los caminos del Señor. El ministerio de Elías fue esa luz brillante en el reino del norte, para profetizar y exhortar al rey Acab, que era el que estaba gobernando desordenadamente. En medio de toda la paganería del reino del norte, ahí estaba Elías. Dios levantó a Elías en medio de ahí. Elías se mantenía firme y en obediencia al Señor, comenzando su ministerio prediciendo al pueblo que había una sequía muy grande. Ahí en capítulo 17 Dios le ordena y le dice: apártate a un arroyo, te van a alimentar unos cuervos. La obediencia, tal como Jehová se lo había ordenado, y Elías obedece. La obediencia a la palabra es un acto de fe que nos acerca a tener una relación con Dios. La obediencia nos aleja, la desobediencia nos aleja. Por eso pregunto, ¿cómo está nuestra fe en estos momentos? ¿Actuamos en razón de lo que leemos o solo queda en simple conocimiento, hermanos? ¿Somos hacedores de la palabra? ¿Qué pide Dios de mí? Ya me salvó, pero ¿qué sigue?
¿Para qué me salvó el Señor? Las respuestas a estas preguntas Dios mismo nos las revela en su palabra. En la medida que seamos humildes y tengamos ese deseo en nuestro corazón de ser obedientes, de servirle. Por eso hay que ir a Dios en oración. Señor, y decirle como el apóstol Pablo cuando tiene su encuentro con el Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que le dijo Pablo cuando se encuentra con el Señor en su relato de conversión. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir, Señor? Que sirva en este u otro ministerio de la iglesia, que deje tal o cual amistades, los jóvenes que estudien tal o cual carrera, que me cambie de trabajo. ¿Qué quieres que hagamos en este lugar? Señor, Elías fue probado y se mantuvo fiel. En el pasaje con la viuda de Sarepta, ahí podemos ver poco alimento, la muerte del hijo, cuando llega a visitar a esta viuda, pero él se mantuvo fiel. El Señor le ordena nuevamente que se mostrara acá y le exhortara, y exhorta a todo el pueblo cuando les dice en ese pasaje en capítulo 18, donde les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre vosotros? En dos pensamientos: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice cómo, ¿se imagina? Elías hablándole a toda una multitud. Ya con tenía él un celo, un vivo celo por su Señor, por su Dios. En la confrontación con los profetas de Baal, capítulo 18, en el monte Carmelo, quedando de manifiesto que Jehová era el único Dios verdadero, capítulo 18, versículos 36 al 39. Me gusta, déjenme darle lectura, hermanos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En toda la vida de Elías, las circunstancias siempre pues, parecían adversas y difíciles. Se mantuvo huyendo cuando después de esto de la demostración, dice que Jezabel, los profetas de Baal lo estaban persiguiendo. Se mantuvo fiel, querían matarlo, perseverando hasta el fin con un vivo celo por Dios. Al final del capítulo 17, Dios le da instrucciones a Elías sobre la continuación del plan de Dios. Iba a surgir Hazael, rey de Siria, que después lo vamos a ver más adelante en Segunda de Reyes. Dios habla con Elías y le comenta el plan. Ve y unge a Hazael, rey de Siria. Ve y unge a Jehú, porque vamos a ver qué hizo Jehú más adelante en Segunda de Reyes, rey de Israel. Y viene el ministerio también de Eliseo, de los cuales hablaremos la siguiente semana, hermano. Pero hermanos, ¿qué conclusiones? Ahora sí, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué nos quiere decir Dios en este primer libro de los Reyes? Bueno,
Pues en primer lugar, vemos que estos reyes no cumplen con los estándares de Dios. Posiblemente a uno de estos reyes empezaron bien, pero pues terminaron mal. Se perdieron en los placeres, la idolatría, terminaron desviando al pueblo a adorar a otros dioses. Definitivamente no eran el modelo de reyes o líderes que debíamos imitar y seguir. Nosotros ya conocemos la historia completa de redención. Dios, en su infinita gracia y misericordia, se dignó a mandar a uno mayor que todos estos reyes. Un rey completo en todos los sentidos de la palabra. Un rey que solo hablaría la verdad. Un rey que conduciría al pueblo solamente a Dios. Un rey que empezaría bien su ministerio y lo terminaría aún mejor. En completa obediencia a Dios, entregándose a sí mismo en rescate de todos nosotros. Un rey perfecto, un rey que fue del completo agrado de Dios, a quien debemos seguir y admirar. Estamos hablando de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Un rey al que debemos oír y obedecer, porque en su consejo encontramos vida, abundancia, gozo, paz, bendición y comunión. Y termino con este pasaje en la transfiguración. Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, a Cristo, a Él oíd. Y a Él es el que debemos oír, hermanos. Amén. Es a Cristo a quien debemos oír. Es Cristo nuestro Rey. Nosotros ya tenemos el consejo completo. Ahora solo queda rendir nuestro corazón en obediencia a su palabra. Porque Cristo es Rey de Reyes, tú debes rendirle el trono de tu corazón. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque nosotros ya tenemos todo tu consejo, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a rendir todos los días nuestro corazón en obediencia a ti, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Nosotros no podemos, Padre, somos débiles, nos dejamos llevar por el mundo, Padre, sus placeres. Ayúdanos a tomar decisiones bíblicamente, Señor. Padre, que tú seas el que reines en nosotros.
ya no vivimos nosotros, Padre. Tú vives en nosotros, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú nos has dado todo, Padre. Tú nos has bendecido con la salvación, primeramente nos has dado vida nueva, nos has revestido del nuevo hombre con vestiduras blancas, Señor. Padre, gracias. Mi Dios, que esto que hemos aprendido hoy lo llevemos, Padre, y lo apliquemos, lo pongamos por obra, Señor, que seamos hacedores de ti y de tu palabra. Gracias por bendecirnos esta noche con tu palabra. Ahora te pido que nos lleves